Queridos alumnos y alumnas de la tercera generación del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos por Amén. iniciar la clase número 3 y quiero preguntarle a mi querida hermana Irma, del 1 al 10, ¿cómo llega este día? Hermana Irma, ¿cómo llega el día de hoy? Gracias a Dios creo que en el 10, porque a pesar de que estos días ha habido lluvia, humedad, frío, hoy amaneció muy bonito. Entonces, hace frío, pero no como, ¿qué será? El lunes sí hacía mucho frío. Sí, entonces, los malestares son muy leves. Entonces decimos que estamos en el 10. Adiós, gracias. Excelente, gracias a Dios. Y pásenos un poquito de frío porque acá ya a las 6:38 de la mañana ya andamos cerca de los 30 grados, Ah, así que hace acá mucho hace calor, mucho entonces. calor. Sí, hermanita. Sí, Pe- bendito Dios. Todo es Sí, bueno. así es. Pero gracias a Dios que ya se siente bien, que usted está bien y que tiene un amanecer bonito. Nos va a agarrar la clase en pleno amanecer, Adiós, gracias. Sí, mire, ¿verdad? está hermosa la mañana. Qué bueno, gracias a Dios. Pues vamos a iniciar con nuestra clase número 3 y vamos a abordar parte de la 4. Ojalá se alcance a ver todo de las clases 3 y 4. Realmente es un concentrado de ambas y van a ser muy prácticas. Solamente me gustaría preguntarle, hermana Irma, si recuerda que hicimos la clase anterior. Mm, bueno, inclusive traté de, mandó mi hermano el link para el juego, pero lo hice, me tardé mucho tiempo, algunas cosas las olvidé, no estaba segura de haberlas hecho bien, y cuando quise corregir, ya se había acabado el tiempo. Dije, bueno, a lo mejor es para recordar. Me puse a ver otra vez el video, pero como estoy entregando trabajos, ayer ya no me dio tiempo de subirlo. Entonces dije, bueno, me disculpo y al ratito lo hago. Y no se preocupe, con calma. De hecho, el ejercicio para eso es para reforzar lo que estamos viendo en clase, así que puede hacerlo varias veces, no se preocupe. Lo importante no es sacar el 100, sino ir repasando y como usted dice, bueno, en otro momento lo hago con más calma, voy viendo tranquilamente cuáles serán los conceptos, así que no se preocupe. Lo puede hacer las veces que usted considere, al tiempo que usted considere y lo importante es repasar cada uno de los conceptos y que nos vayamos familiarizando con ello. Sí, muchas gracias. Por lo menos sé que no me va a dar Alzheimer porque estoy activando mi memoria. Eso, muy bien. Sí, lo importante es poner a trabajar nuestra memoria, ¿verdad? Sí, es algo muy interesante, muy hermoso para mí porque me encanta la historia. Entonces, Oh, yo no entendía el por qué pasan en la televisión, que les van a hacer limpias, que les auguran el futuro, que les previenen de desgracias, de problemas, infidelidades y todo eso. Dice yo, ay, pero la gente que cree en esas cosas, y ellos se exhiben con tanta naturalidad en la televisión, pero ahora entiendo que pues es su manera de expresarse y de practicar su religión y de alguna manera involucrar a otros, porque pues muchos ya uno lo ve en la calle y pasan, compran las piedritas de colores, los cuarzos y les leen la mano, les hacen la limpia con las piedras y pues ahora puedo entender un poquito más el por qué y el para qué estas personas practican lo que practican, ¿verdad? Sí, hacen extensiva el conocimiento de su religión y a lo mejor a manera de juego o de a ver si acaso sucede o si pasa, la gente se acerca y practica lo que la gente les dice. Y si hiciéramos nosotros eso como iglesia, creo que nuestra iglesia hubiera crecido ya al doble.
Y es una conclusión a la que se ha llegado también con los grupos anteriores, es esta parte precisamente que si ellos hasta en lo más sencillo, ¿verdad? Como el compartir, por ejemplo, de las limpias, los cuarzos y poner su stand y hacerlo de una forma muy común que lo vemos aquí en México, pero sin embargo son constantes. Si lo hiciéramos de esa manera al compartir el evangelio, bueno, creo que sí, la historia sería otra, el crecimiento de nuestra iglesia sería distinto y tenemos que aprender eh, tomar las cosas buenas de ellos, en este caso la persistencia, para Sí, poderlo aplicar nosotros al compartir precisamente la palabra de Dios. Por eso es importante conocer de estos nuevos movimientos religiosos, estudiarlos eh, con detenimiento, pero también hacerlo desde una perspectiva del respeto. Si lo hacemos con respeto y nos quedamos con lo que podemos apropiarnos, en este caso, como veíamos, ¿verdad? En cada una de las religiones, el presentarlo con ahínco, aun cuando fueran eh, en lugares que no son conocidos para nosotros o con personas con las que regularmente no nos relacionamos, sería muy bueno, porque nosotros sí estaríamos compartiendo la verdad, la palabra del Señor. Entonces, sí. eh, bueno, eso nos deja por ahí una tarea, ¿verdad, hermana Irma? Así así es, y es algo que, lo que usted hablaba sobre, la mexicanidad, creo sí, ¿verdad? Analizaba yo Sí, con mi hijo, que cuando fuimos a Cholula, hay personas ahí antes de subir a la pirámide que están, haciendo sus danzas y usted los ve y son gente que pues pudiera ser un carnicero, que pudiera ser el panadero, no sé, quizás hasta algún profesionista, porque se ven gentes, cuidadas, o sea, sus manos, sus pies, porque están desnudos para bailar los pies, pero pues se ve el cuidado, ¿no? Que no son gente del campo, que no son gente que realmente, pudieran ser de un origen, pues ya de años, sino que son, a lo mejor, como usted dice, es una religión que están practicando de inicio, pero que se involucran de tal manera que lo hacen muy bien y atraen a la gente y llevan su saumerio y la gente se acerca y todo eso. Y, y le digo que para mí es muy interesante porque pues es parte de la historia, sí, parte de nuestra historia. sí, Gracias. no, gracias a usted. La verdad es que ha sido muy reconfortante escucharle acerca de esta nueva ola, ¿verdad? Del mexicayotl, la mexicanidad, el rescatar esta cultura, tradiciones, eh, la ideología también. Y no se preocupe, hoy vamos a continuar viendo también un poco de historia, para eso vamos a continuar con lo último de la clase número 2, donde vimos las religiones universales y vamos a empezar hablando acerca del cristianismo, que por supuesto nos es muy familiar, ya que surgió en el siglo I después de Cristo en el contexto del Imperio Romano, específicamente, escuchen bien, en la religión de Palestina. Su origen se basa en la vida y enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato y resucitó al tercer día. ¿Qué es lo que marca esta resurrección? Bueno, es el evento central del cristianismo que confirma la divinidad de Jesús y la redención para la humanidad. ¿Cuáles son las características del cristianismo? El monoteísmo, es decir, la creencia en una sola divinidad, Jesucristo como Salvador, el libro característico de esta religión, que es la Biblia,
nosotros creemos que es la palabra del Señor, y la ética cristiana. Bueno, también la forma en que el cristianismo se fue difundiendo fue a través de la expansión a Roma y el imperio, las misiones y la colonización, además del protestantismo y la expansión global. Y por supuesto, eso fue haciendo que se compartiera también su cultura, por lo cual tuvo una gran influencia, sobre todo en los territorios en los que se iba expandiendo el evangelio. Otro aspecto importante del cristianismo fue su adaptabilidad cultural. ¿Por qué es esto? Por la renovación y las reformas que se llevaron a cabo, porque además eso trajo la diversidad denominacional y además una resiliencia ante la persecución. Conocemos, ¿verdad? Incluso históricamente y a través de la Biblia, cómo es que la primera iglesia, los primeros cristianos, al estar expandiendo el evangelio, fueron perseguidos, algunos fueron mártires. ¿Y esto qué les trajo? Lejos de resistirse a compartir el evangelio o a renunciar, pues lo hacían con más ahínco, porque además ellos tenían la esperanza de que Jesús regresara en ese tiempo. Entonces, consideraban que era una parte importante, justo lo que hablábamos al inicio de la clase. Para ellos era premiante el compartir el evangelio, como hoy se hace en otras religiones, incluso en la nuestra. Quizá necesitamos regresar como a esos cristianos del primer siglo, donde era una necesidad apremiante el compartir las buenas nuevas. Y hoy día también tenemos una diversidad denominacional, porque hay una gran cantidad de corrientes respecto al cristianismo. Vamos a encontrar tan solo, por ejemplo, en el área donde vivo y donde tienen su casa. Gracias. Fíjense que hay en esta colonia, tan solo en una sola cuadra, es decir, en un solo espacio, en una colonia, hay 4 iglesias cristianas de diferentes denominaciones. Tenemos la católica, tenemos 2 pentecostales y una bautista. Entonces, fíjense qué es lo que ha traído el cristianismo, una diversidad denominacional, pero hoy día donde todos pueden expresarlo y curiosamente todas tienen reuniones los domingos. Entonces, yo me quedaba pensando qué complicado ha de ser encontrar estacionamiento porque pues todas tienen una gran cantidad de fieles. Sin embargo, el tiempo en el que nos encontramos permite que todas puedan tener estas expresiones y además los servicios religiosos sin ningún problema, a diferencia cómo se llevaba a cabo durante el primer siglo. Muy bien, vamos a continuar. Esto es solamente información grosso modo de las religiones universales. Recuerden que si ustedes quieren tomar alguna de estas para su trabajo final, para desarrollarlo y poderlo compartir, pueden hacerlo, porque ahorita solamente nos estamos enfocando en lo más contextualizado posible, perdón, lo más comprimido posible para que ustedes puedan desarrollarlo más adelante. En cuanto a la última religión que vamos a ver respecto a las universales, tenemos al Islam, que se originó en el siglo VII después de Cristo en la península arábiga, específicamente en la ciudad de la Meca, hoy parte de Arabia Saudita. Su fundador fue Mahoma Muhammad en árabe, nacido alrededor del año 570 después de Cristo,
y es considerado el último y más importante profeta de Dios, a quien ellos llaman Alá. Según la tradición islámica, Mahoma comenzó a recibir revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel a la edad de 40 años. Estas revelaciones, que continuaron durante 23 años, se fueron recopilando después de su muerte en el Corán. Este es el texto sagrado del Islam. ¿Cuáles son las características del Islam? El monoteísmo, es decir, solamente la creencia en un Dios, su libro, su texto sagrado, que es el Corán, la Umma, que es la comunidad islámica, la Sharia y los 5 pilares. ¿Cuáles son los 5 pilares? Y a continuación se los comparto. Son la Shahada, es decir, la fe, el Salat, la oración, Zakat, la caridad, el Suam, el ayuno, y el Hajj, la peregrinación. Y aquí quiero compartirles un poco acerca de esta peregrinación que deben de realizar los fieles, por lo menos, escuchen bien, por lo menos una vez en la vida. Un practicante del Islam tiene que ir hacia la Meca. Voy a compartirles, por favor. El sonido me dice, hermana Irma, en caso de que no se escuche, yo espero que sí se oiga. Conocida como Mecca, es una ciudad sagrada en Arabia Saudita y el lugar más importante para los musulmanes. Es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma y alberga la Kaaba, el santuario islámico más sagrado. Cada año, millones de musulmanes realizan la peregrinación conocida como el Hajj a la ciudad de Meca. Durante el Hajj, los peregrinos realizan una serie de rituales religiosos, incluyendo la circunvalación de la Kaaba. La Meca también es el centro de la Umra, una peregrinación menor que se puede realizar en cualquier momento del año. La ciudad tiene una importancia espiritual y religiosa única para los musulmanes de todo el mundo. Muy bien. Les decía, por lo menos tienen que acudir una vez en la vida a esta peregrinación. Es una experiencia fascinante porque uno puede ver la cantidad de gente que están caminando alrededor, y la sensación o la descripción que ellos dan cuando, si pueden encontrar algunas entrevistas, ¿verdad?, que les hacen, es de una fascinación y un gozo espiritual. Ellos mencionan, tienen al momento de estar llevando a cabo esta peregrinación. ¿Qué más vamos a encontrar acerca del Islam? Bueno, la difusión, ya que su expansión fue bajo el liderazgo de los califas Rashidun, además de que ellos, al estar conquistando territorios, conforme iban ganando pues más adeptos, también tenían y llevaban a cabo las conversiones. Esta era una forma en que no solamente los pueblos conquistados tuvieran o estuvieran bajo el refugio de los pueblos islámicos, sino que además se les convertía al compartirles su religión, sus ideologías, sus creencias, sus rituales. Algo que les ayudó en gran manera, sin duda, fue el comercio y los misioneros. Y hoy en día se dice que es la religión que está creciendo con gran rapidez, porque el Islam está ganando adeptos no solamente en Medio Oriente, sino que ya los encontramos en Europa, en América Latina, en Asia, donde también tienen algunos territorios, e incluso en Oceanía. Así que si nosotros nos ponemos a analizar por qué es que el Islam está creciendo, bueno, es que es una religión, ¿verdad?, que para quienes somos cristianos, no estamos ajenos acerca del monoteísmo, la creencia en un solo Dios, porque además, en el caso nuestro, ellos también
se guardan de comer ciertos alimentos y resulta fascinante en el caso de conocer su cultura, sus creencias, sus ritos. También ellos realizan ciertas oraciones durante el día y esto permite, ¿verdad?, que puedan tener una conexión espiritual con Alá. Así que esto ha sido en gran manera el hecho de que permita que hoy día tenga un gran número de conversiones, pero además vamos a encontrar que ha ganado una gran influencia cultural y política. Y otra característica importante acerca del Islam es la unidad y la diversidad, porque vamos a encontrar que aún dentro del Islam hay varias corrientes y además ha tenido una gran influencia en la civilización. ¿Qué es lo que ha llevado al Islam a perdurar? Bueno, la cohesión comunitaria, la resistencia a la influencia externa. Esto es importante porque ellos, una vez que se adentran, o los nuevos fieles al Islam, se les invita, por decirlo así, a que dejen todo aquello que ya no sume, en este caso, a su nueva conversión. Todo aquello que, aunque sea parte de la cultura en la que se encuentran, pero que no vaya con la ideología del Islam, tiene que ser rechazado. Ya no se debe de practicar. Y esto que permite que ellos puedan estar compenetrados con su creencia, además de tener una renovación y revitalización, es decir, que encuentren un sentido a la vida siempre que esté alineado con las ideologías del Islam. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, que estas dos religiones universales, son quienes están presentes en la mayoría de la población del mundo. Sin embargo, como les compartía, el cristianismo cada vez está decayendo. Y si pudieran encontrar algún estudio de los últimos años, se van a dar cuenta por lo menos como en los últimos 10 años, el Islam es el que ha crecido con mayor rapidez. Y una forma en la que también se comparte la cultura islámica es a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que aprovechar estos medios para, si bien conocer acerca de los nuevos movimientos religiosos, también para compartir qué es lo que creemos. Y entonces eso nos va a permitir sobre todo que nuevas generaciones y además personas de otros lugares del mundo también puedan conocer acerca del cristianismo, que eso es lo que les ha permitido en el caso del Islam, que la religión se siga expandiendo. Y además, bueno, que nosotros, como decíamos al inicio de la clase, ¿verdad? Tenemos tarea. Recuerden las palabras de Jesús en la Gran Comisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir y anunciar y compartir el evangelio, hacer discípulos. Y si bien hoy día quizá pudiéramos mencionar, bueno, pero es que entre tantas responsabilidades y tantas ocupaciones que tengo durante el día, bueno, hoy quizá no lo tengas la oportunidad de hacerlo de casa en casa, como lo hacen otras corrientes dentro del cristianismo, pero podemos utilizar esto, podemos utilizar el celular, las redes sociales para difundir y compartir el mensaje de Jesús. Bien, ya terminamos con eso, las últimas dos religiones universales, y ahora vamos a la clase número 3, la posmodernidad, la secularización y nuevas espiritualidades.
Pero para poder hablar de posmodernidad, vamos a irnos primero a la modernidad. ¿Qué fue la modernidad? Bueno, fue una corriente del pensamiento basada en el predominio de la razón por sobre todas las cosas, pero poniendo al hombre como un ser racional, como un ser pensante. Y la modernidad tiene dos instrumentos para pensar y transformar el mundo que se figuran al margen de la religión. Aquí vamos a encontrar cuáles son la ley y la ciencia. En las religiones modernas, bueno, vamos a ver que son aquellas que surgieron a partir de la Ilustración y la Revolución Industrial, donde para todo se tenía que buscar una explicación que fuera racional. Tras el término de religiones modernas, se busca resaltar el impacto que la modernidad ha tenido en la nueva relación entre el individuo, la sociedad y la religión. Es decir, aquí lo que se busca es que ya no solamente se crea porque sí, sino que tiene que ser desde una forma en que el ser humano ya está consciente de lo que está creyendo. Es por eso que ya hay una nueva relación entre la persona, la sociedad y la religión. ¿Y qué trae con esto? Bueno, una identidad que radica en primer lugar en el individuo, para tener derechos, libertades y deberes, que se piensa este fue el punto de partida. Además, la explicación del mundo, escuchen bien, ya no la ofrece la religión, sino la ciencia. ¿Qué causó esto? Bueno, que las religiones fueran perdiendo algunos bastiones de su legitimidad. Además, para muchos pensadores de la modernidad, las religiones tendrían que haber desaparecido o tendrían que ir en camino a hacerlo. Porque recuerden que en la modernidad lo que estaba predominando era la razón. La religión, los marcos de la modernidad y sus descontentos. La libertad religiosa era entendida como un derecho fundamental, pero principalmente de carácter individual. Es decir, si tú profesas una religión, solamente que se quede en lo individual. O sea, ya no tienes por qué andarlo haciendo colectivo, ya no tienes por qué compartirlo con los demás. Esto significa que convierte al ser humano en un ser autónomo. La libertad religiosa estaba amparada desde la Constitución francesa en 1791 o la primera enmienda a la Constitución norteamericana de 1789 a 1791. Y también la vamos a encontrar presente en las legislaciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. Queridos alumnos, ciencia y religión han mantenido relaciones complejas en la modernidad, porque aquí vamos a encontrar que hubo un choque entre el pensamiento científico y el religioso, principalmente en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, lo que llevó a muchos científicos a optar por el ateísmo. No pierdan este concepto porque lo vamos a ver casi al final de la clase. Al estimar que eran incompatibles la relación entre ciencia y religión, las posiciones de la ciencia, en particular como consecuencia la aceptación del darwinismo. Frente a este descontento ante las indeterminaciones de la modernidad, se plantearon otros modelos, es decir, la modernidad está diciéndote que la razón prevalece sobre la religión, pero este descontento ante lo que estaba surgiendo en la modernidad, ante esta nueva ideología,
trajo, por supuesto, el rechazo hacia este modelo de pensamiento, el fundamentalismo y los movimientos de reforma. Y vamos a verlos porque el rechazo a la modernidad es una actitud, pero también una posición que surge como respuesta a los cambios que se estaban llevando a cabo durante esta época. ¿Qué pasaba con los grupos que rechazaban la modernidad? Bueno, a menudo argumentaban que los valores y las tendencias de la sociedad moderna eran perjudiciales especialmente para la identidad religiosa, para la moral y para las tradiciones. Y en medio de esta preocupación es que encontramos cuáles eran las causas de rechazo de la modernidad. Primero, la pérdida de valores tradicionales, porque quienes rechazaban la modernidad sentían que los valores tradicionales se habían erosionado o estaban casi extintos. La desconfianza en la tecnología y la industrialización, que podían ser vistas como responsables de la alienación humana y el deterioro del medio ambiente. Y aquí vamos a encontrar un concepto bien interesante, que hasta hoy día también causa una cierta problemática a nuestra sociedad, y es el individualismo excesivo. El énfasis en el individualismo puede llevar a la desconexión social y a la falta de responsabilidad comunitaria, y ese fue un gran problema en la modernidad, porque nosotros lo vemos presente también hoy día. Ustedes pueden ir por la calle y pueden ver que ya la mayoría de las personas están enfocadas ¿en qué? En su celular. Y son muy pocos los que pueden tener esta charla, digamos, con otras personas, o incluso, ¿verdad?, la responsabilidad comunitaria. De pronto vemos que alguna persona está siendo violentada. La mayoría pues pasan de largo, ni siquiera se preocupan por lo que esa persona puede estar pasando, porque el individualismo excesivo nos ha llevado a eso, a ni siquiera preocuparnos por la comunidad, por el prójimo. Y esto fue parte del rechazo hacia la modernidad. Vamos a ver, por ejemplo, algunos grupos que son parte de este rechazo. Uno de ellos son los Amish. ¿Quiénes forman parte de esta comunidad religiosa? Bueno, personas que, aunque se originó en Europa, también las encontramos que se encuentran establecidas, valga la redundancia, también las encontramos establecidas en América del Norte, especialmente en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tienen de especial estos grupos? Son conocidos por su estilo de vida simple, su rechazo a las tecnologías modernas y su enfoque en la comunidad, la familia y la fe religiosa. Fíjense, algo que llamaba mi atención es que tratan de usar algunos elementos de épocas pasadas. Por ejemplo, ellos no se trasladan en coches, siguen utilizando carruajes, no usan la electricidad y tampoco tienen relación con las nuevas tecnologías. Siguen utilizando los teléfonos, estos de antaño, ¿verdad? Por supuesto, no tienen internet, ni celulares, ni nada parecido. Y voy a compartirles un video sobre los Amish. No nos está permitido tener coche, ni televisión, ni tampoco podemos escuchar la radio. No tenemos electricidad. Estamos tan acostumbrados a no tener esas cosas que ni siquiera pensamos en ello. No podemos tener teléfonos en nuestras casas, así que tenemos un teléfono aquí, en el límite de la propiedad. Es para emergencias o por si necesitamos un conductor para algo.
Está muy oscuro. Dejadme que encienda la luz. Es una luz de gas. Son las luces que solemos utilizar. No nos gusta movernos en la oscuridad. Es de personas raras, es algo muy espeluznante. Esta es una de las cosas más chulas que tenemos. Es una vitrina con piezas de porcelana. Básicamente, aquí es donde guardamos todas nuestras esperanzas y sueños. Muy bien, esto es un video de cómo vive la comunidad Amish en Estados Unidos. Ahora vamos con el fundamentalismo, que es otro de los rechazos hacia la modernidad. Este surge en los Estados Unidos de América, la gran patria de la modernidad, en la segunda década del siglo XX, entre grupos de cristianos evangélicos. Se trata de un enfrentamiento con los modelos modernos que generan un modo nuevo de la acción religiosa. Y una característica de los fundamentalismos es el antipluralismo. Se defiende que solo existe un comportamiento correcto, una verdad, una revelación y una auténtica religión que es la propia. Pero tras la fachada de la religión, hay un gran replanteamiento de las reglas del juego político y económico que no hallaría vialidad desde otros puntos de referencia, por eso su impacto. Y voy a compartirles acerca de un documental que se llama, si lo pueden ver en Netflix, véanlo, se llama Mantente dulce, en oración y obediente. ¿Para qué? Para que nos demos una idea acerca de este grupo que, tomando como ideología el fundamentalismo, causó grandes daños, especialmente a las mujeres de su comunidad. Esta docuserie analiza el ascenso de Warren Jeff en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su sorprendente caso criminal. Sé dócil, oración y obediencia da a conocer la historia sobre quién fue Warren Jeff y cómo llegó a ser considerado un profeta. Este señor estuvo por décadas detrás de la secta polígama de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Warren se convirtió en un hombre millonario y con demasiado poder, de tal forma que ni el gobierno se inmiscuía en los asuntos de los que se encargaba. El rancho Yearning for Zion, localizado en el oeste de Texas, servía como sede para este culto, pues ahí vivían más de 400 niños y más de 77 mujeres de diversas edades, quienes eran víctimas de abuso sexual, físico y psicológico por parte de Warren Jeff y sus aliados. Este culto fue tomando fuerza dentro de la iglesia fundamentalista porque Jeff conocía las formas de infundir miedo, respeto y condicionamiento, y es por eso que llegó a estar colocado en un pedestal por los suyos, ya que creían en su palabra. Los hombres a su alrededor que profesaban esa religión compartían la idea de que entre más esposas tuvieran, más alto sería su rango en el cielo. Con imágenes de archivo, entrevistas, videos y más, se mostrarán los horrores que vivían las mujeres, niñas y niños que residían en esta granja aislados del mundo, pues todos ellos solo conocían el mundo de Jeff. ¿Qué les parece? Este hombre que a través del fundamentalismo quiso tener su propia región, este rancho en Texas que le llamó Sion, era una gran extensión de territorio donde ahí mantenía sobre todo a niños y a mujeres que eran sometidas para cometer abusos, y él en esta creencia, ¿verdad?, de que tiene una corriente del mormonismo, porque no son todos, en el que se cree que teniendo varias esposas es como se van a ganar el cielo. Llegó a cometer un gran número de delitos, haciéndoles creer a las personas que en este rechazo a la modernidad era una mejor forma en la que podían estar aislados de la civilización, donde solamente ellos podían mantenerse fieles, firmes y lejos del pecado. Pero pues no era más que una fachada para cometer todos estos delitos. Esta docuserie
Y respecto a esta última parte, que son los movimientos de reforma, surgieron como respuesta a los desafíos planteados por la modernidad y su impacto en las creencias y prácticas tradicionales. ¿Qué es lo que buscaban estos movimientos? Adaptar las religiones a los cambios sociales, culturales y científicos de la época, al tiempo que preservaban los valores fundamentales de las tradiciones religiosas. A lo largo de la Hace 500 historia, años, un monje alemán llamado diferentes religiones han experimentado movimientos de reforma que han dejado huella en quienes las practican y comprenden las creencias religiosas. Y bueno, vamos a escuchar acerca de la Reforma Protestante. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda. ¿Cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Bien. ¿Cuáles son las características de los movimientos de reforma? La reinterpretación. Los movimientos de reforma reinterpretan las enseñanzas y los textos religiosos para adecuarlos a las circunstancias cambiantes y al conocimiento moderno. La relevancia actual es que buscan hacer que la religión sea relevante en el contexto contemporáneo, abordando las problemáticas y los desafíos actuales. Y algo bien importante, la participación activa de los laicos. Estos movimientos a menudo promueven una mayor participación de los miembros en la toma de las decisiones religiosas y en la interpretación de las enseñanzas. Un ejemplo de un movimiento de reforma, en este caso de la religión judía, fue la Haskalah o el iluminismo judío, o cuando los judíos dejaron de serlo. En la comunidad de la Haskalah fue un movimiento que que tuvo lugar en Europa en los siglos XVIII y XIX y promovió la educación secular, la integración en la sociedad en general y una interpretación más crítica, en este caso, de las escrituras judías. En el Islam, por supuesto, también ha habido movimientos de reforma porque, se han buscado adaptar las enseñanzas islámicas a la modernidad. Una de ellas es el wahabismo en Arabia Saudita. Y el Islam no es la única, sino que también lo vamos a encontrar estos movimientos de reforma en el hinduismo, como es conocida como neo-hinduismo o también llamado neovedanta, que es el modernismo hindú.
Esto sucedió en el siglo XIX cuando hubo un resurgimiento de esta religión bajo diferentes corrientes reformistas conocidas como el neohinduismo. Intentaron reinterpretar y adaptar las tradiciones hindúes para abordar desafíos modernos. Ahora vamos a pasar respecto a el postmodernismo. Y aquí ya estamos abordando la clase número 4. Ya dimos un intro acerca de la modernidad. Ahora vamos con el postmodernismo, las religiones del mundo actual. Muy bien, el pensamiento postmoderno y sus implicaciones para la fe y la verdad. Este surge como una reacción crítica a los grandes relatos y a las metanarrativas de la modernidad. Recuerden que ahí predominaba la razón y ha tenido un gran impacto, sobre todo en Occidente, porque, bueno, aquí cada vez están más presentes la verdad, la autoridad y la fe. El corazón del pensamiento posmoderno se encuentra en la deconstrucción de la idea de una verdad objetiva y universalmente accesible. Algunos filósofos franceses han argumentado que la verdad es en gran medida una construcción, escuchen bien, social, cultural y lingüística, influenciada por el poder y la perspectiva individual. ¿Qué quiere decir esto? Esto se traduce en un relativismo epistemológico, donde se cuestiona la posibilidad de acceder a una realidad tal como es y se enfatiza en la multiplicidad de interpretaciones y narrativas. Es decir, lo que para ti es importante en cuanto a la fe, las creencias, la religión, para mí puede no serlo. Tú lo interpretas de una manera, yo lo interpreto de otra. Como señala Gianni Battimo, en el pensamiento posmoderno lo importante no son los hechos en sí, sino sus interpretaciones. Y aquí nos vamos a encontrar con que para la fe esto tiene varias implicaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver la subjetivización de la verdad. Si la verdad es relativa y personal, la fe religiosa se convierte en una experiencia profundamente subjetiva. La validez de una creencia no se mide por su correspondencia con la realidad externa o una revelación objetiva, sino por lo que es útil y significativo para cada individuo. Es decir, esto es una fe a la carta. Yo tomo lo que me conviene, lo que considero que me hace bien, lo que me es útil, y no necesariamente es lo mismo para ti. A esto se refiere esta fe a la carta. ¿Qué vamos a encontrar o qué implicaciones tiene para la fe? La desconfianza en las metanarrativas, es decir, las grandes narrativas religiosas como la historia de la salvación cristiana o los relatos fundacionales en otras religiones son vistas con escepticismo. Eso no es cierto, no existió, puede que sí, puede que no. Se las percibe como construcciones humanas que buscan imponer una visión particular del mundo. A menudo se piensa que es así porque tiene fines de control o de poder. Y esto desafía la autoridad de las instituciones religiosas y, por supuesto, sus dogmas, sus creencias. Fíjense por qué es importante el que tengamos en cuenta estas implicaciones para la fe. ¿Qué más? El énfasis en la experiencia. En un mundo donde la verdad objetiva es cuestionada, la experiencia personal adquiere una primacía. La fe no se basa tanto en la adhesión a credos o a doctrinas,
sino en una vivencia emocional transformadora. Esto puede ser una fortaleza, pero también puede ayudar a que la fe sea más auténtica y menos formal, como una debilidad al abrir la puerta, pero sí es riesgoso. Aquí fíjense que si bien el hecho de que cada persona tenga su experiencia puede jugarnos a favor o en contra, porque puede ser o puede llevar a la persona a experimentar una fe auténtica, quizá menos formal, o, como veíamos en la fe a la carta, puedo tomar lo que me gusta de una religión, pero lo que me interesa de otra, pero lo que me acomoda de esta otra, y entonces ya hacemos una combinación de la religión a nuestro modo. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a ver aquí el pluralismo y tolerancia, a veces relativista, porque en el pensamiento posmoderno vamos a encontrar que este fomenta la aceptación de la diversidad de creencias y la tolerancia hacia las diferentes expresiones religiosas, como esto que les mencionaba. Sin embargo, esta tolerancia puede derivar en un relativismo extremo, donde todas las creencias son igual de válidas, eliminando la posibilidad de un diálogo significativo sobre la verdad y la exclusividad de las afirmaciones religiosas. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para el mundo evangélico en este tiempo, en este posmodernismo en el que nos encontramos? El desafío radica en comunicar la verdad del evangelio, que se presenta como una verdad objetiva, pero también universal. Aun cuando nos encontramos en un entorno que desconfía de estas afirmaciones, tenemos una oportunidad, y es la posibilidad de presentar el cristianismo no solo como un sistema de creencias, sino como una experiencia transformadora y una narrativa que da sentido a la existencia en este mundo tan fragmentado en el que nos encontramos. Ahora, en este tiempo de la diversidad religiosa y la multirreligiosidad y la espiritualidad individualizada, vamos a estar viendo cada uno de ellos porque si bien es importante que exista la diversidad religiosa, la multirreligiosidad, también nos vamos a encontrar con que la espiritualidad cada vez se vive más de manera individual. Y es un tiempo en el que veíamos, hay desafíos, pero también encontramos oportunidades. Y entonces también vamos a ver cómo es que algunos conceptos que vimos en la primera parte de la clase los vamos a tener presentes en esta parte. En el panorama religioso contemporáneo, vamos a revisar que hay una creciente diversidad. Esta diversidad religiosa, si bien siempre ha existido, hoy día es más fácil encontrarla debido a la globalización, a la migración y a la facilidad de acceso a la información. Esto ha hecho que se presente aún más este fenómeno. Ya no es inusual encontrar una multiplicidad de tradiciones religiosas que coexisten en una misma ciudad o incluso en un mismo vecindario. Como les decía, cerca de donde tienen su casa, van a encontrar que en una misma calle hay 4 iglesias. Lo curioso, bueno, es que todas son de la corriente de la iglesia, de la corriente cristiana, pero esta multiplicidad de tradiciones religiosas ya se está viendo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde les compartía
que ya hay una mezquita, pero encontramos templos católicos, pero además también encontramos templos evangélicos y de otras corrientes ideológicas. En cuanto a la diversidad religiosa, bueno, esta se refiere a la presencia de diferentes tradiciones religiosas dentro de una comunidad o una sociedad o un área geográfica, que implica la existencia de una variedad de creencias y de prácticas, además de las tradiciones de los individuos que componen esta comunidad. ¿Qué más vamos a encontrar? Que reconoce la existencia de diferentes religiones y la coexistencia de sus seguidores, pero cada uno practica su fe de acuerdo con sus creencias y sus costumbres. Permítanme un... Bueno, fue menos de un minuto. Muy bien, ¿qué más vamos a encontrar acerca de la diversidad religiosa? En América se intentó de modo sistemático hacer desaparecer las religiones no cristianas sin conseguirlo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos con las religiones étnicas? Bueno, cuando llegan los españoles a América Latina, empieza la cristianización. Empiezan a someter a los pueblos originarios y a través del evangelio se les impone una religión. En todo el Imperio Español, el cuidado en controlar las desviaciones religiosas lo hacían por medio de la Inquisición, que impidió la penetración eficaz de la reforma y consolidó, en este caso, que siguiera existiendo la religión católica. Todo aquel que no profesaba esta religión o que estaban en contra o que querían preservar, ¿verdad?, su religión, sobre todo los pueblos originales, los pueblos originarios, bueno, eran llevados a juicio y sometidos a ciertos castigos porque estaban en contra de Dios. Ellos consideraban que estaban en contra de Dios. Y estos castigos pues los llevaban a la muerte. Así que de santa la Inquisición pues no tuvo nada. Y para quienes viven en Argentina, vamos a conocer cómo es que aún en esta diversidad religiosa en la que nos encontramos viviendo, bueno, también hay discriminación religiosa. ¿Sabías que en Argentina hay discriminación religiosa? Así como existen discriminaciones de clase, de género, de orientación sexoafectiva, existe también la discriminación religiosa. Según la primera encuesta de diálogo interreligioso realizada por la Diplomatura en Diversidad Religiosa de la UBA, diversas personas y grupos sienten que su religión es denigrada o criticada en los espacios públicos, en redes sociales y en espacios educativos. Específicamente, las personas que han afirmado haber sufrido discriminación y señalamientos por creer y practicar su fe forman parte de minorías religiosas. ¿Y qué son las minorías religiosas? Son todas aquellas creencias que no forman parte de la matriz que construyó la identidad nacional argentina. Es decir, que no forman parte de cierta idea hegemónica sobre el ser argentino. Algunas de estas religiones pueden estar en expansión, y esa expansión, que en ocasiones se da entre las clases populares, puede causar miedo por parte de algunos sectores y grupos. Para decirlo cortito y al pie, hay quienes creen que hay una esencia de lo nacional, una esencia argentina, y que esas religiones no entrarían dentro de nuestra identidad. Según la encuesta, las religiosidades de matriz afro son las que más experimentan esta discriminación y hostilidad. Pero por otro lado, esto también se percibe y vive en otros grupos como evangélicos, mormones, testigos de Jehová y católicos. Por lo general, la discriminación proviene de determinados estereotipos que se replican en los medios de comunicación, en las escuelas y en los diferentes espacios públicos. Los medios de comunicación son los principales responsables de difundir, crear estereotipos, exotizar y denigrar a las minorías religiosas.
Y aunque podríamos decir que en Argentina no hay persecución religiosa, es decir, el Estado no persigue a nadie por su fe, sí hay fenómenos de discriminación, estigma y exclusión social. Esto no es lo mismo que el disenso en torno a las perspectivas morales que las religiones proponen, sino que es la impugnación de que las religiones son malas, negativas o sectarias per se. Las identidades religiosas son tan válidas como cualquier otra. No reproduzcamos el sentido común, la ignorancia y los discursos estigmatizantes sobre otros. No vaya a ser cosa que quienes estemos discriminando seamos nosotros. Bueno, ya les compartía, dentro de la diversidad religiosa también encontramos una problemática que es la discriminación. Lo veíamos en Argentina. Hermana Irma, ¿usted considera que en México hay discriminación religiosa? Pues yo creo que sí, porque no todo es aceptable. Aunque estamos ya casi, se puede decir, acostumbrados a escuchar y a ver personas que practican otras formas de creer. Este, por ejemplo, aquí en mi comunidad hay personas que continúan asistiendo a la Iglesia de la Luz del Mundo, a pesar de que hubo ese choque de que tomaron preso a su profeta. Líder. Ujú. Bueno, sí, ellos continúan. Yo veo que aquí hay, después de eso, cuando eso sucedió, nosotros ya vivíamos en esta comunidad. Pues yo pensé, se va a acabar, o sea, las personas van a volver a su manera de ser de antes. Pero no, usted ve que las mujeres siguen yendo de falda larga, unas utilizan su paliacate, o sea, andan con la cabeza tapada, otras no, pero otras sí. Y y pues ellos continúan practicando su fe, sí. Entonces, aquí cerca en Tlaxcala hay una iglesia, es pequeña, pero existe y se ve que la gente entra, sale. Entonces, testigos, también hay aquí testigos, y ellos son muy reservados, aislados, y uno se da cuenta de que pues la gente en sus prácticas sigue siendo firme, aunque mucha gente los excluye. Yo veo que ellos no se comunican casi con nadie. A nosotros un señor nos vendía a vender queso, porque a eso se dedica, y toda su familia es así como que si usted pasa y saluda, contestan, pero si usted pasa y los ignora, ellos se siguen su camino. También hay pentecostés, ellos son un poquito más comunicativos, más sociabilizan más, este, pero como que sí hay un poco de aceptación en parte de la población. Al principio dicen que no, inclusive los querían sacar, pero en la actualidad yo veo que pues todo el mundo se saluda, excepto estos señores que son testigos, pero sí se hace a un lado a la persona, como que no me hables. Bueno, mi pensamiento y el de mi hijo es que todos de alguna manera pues vivimos aquí, nos tenemos que respetar, tenemos que comunicarnos porque podemos en algún momento tener necesidad de la ayuda de alguien, ¿no? Pero no todos son iguales. Así dicen, este es cristiano, bueno, pues como que lo aislamos. Entonces sí puedo decir que sí hay esa parte de que la gente señala y aísla. Y pues yo creo que no, bueno, en mi concepto no es bueno porque, pues si nosotros, por ejemplo, decimos, somos la iglesia perfecta, somos los que tenemos la verdad, entonces nos volveríamos sectarios, ¿no? Así Seríamos es, como los testigos. Entonces, así es. como otras denominaciones, eh, nosotros tratamos de incluir. No hacemos lo que ellos hacen, pero tratamos nosotros de sociabilizar con ellos para mostrarles la otra cara de nuestra creencia.
que no somos los puritanos, los que, uy, nos sentimos que volamos y cosas así. Gracias a Dios, llevamos 13 años ya radicando aquí y es una bendición porque al principio nos veían con recelo y no nos hablaban, pero pues la costumbre aquí es pasar y ir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nosotros en Tlaxcala no se utiliza en la ciudad, pues, pasan cientos de gentes y nadie le da el buenos días, a no ser que usted lo conozca. Pero aquí se acostumbra, entonces nosotros simplemente con ese saludo, pero esbozando una sonrisa, pues las cosas han cambiado. Pero sí, sí en nuestro México sí se señala a la gente que no creen en lo mismo. Sí, hay gente, Tlaxcala, que cree en la famosa Santa Muerte. Y pues decimos, bueno, yo pienso, pues es lo mismo que los católicos, porque pues celebran el Día de Muertos, le hacen homenaje a la muerte, pues yo no le veo mucha diferencia entre los que creen en la Santa Muerte y el catolicismo. Pero bueno, ahí ellos se sienten que son diferentes. Entonces sí hay separación en la creencia doctrinal. Sí, gracias, mi hermana Irma. Sí, sí hay discriminación religiosa. Quizá ya nosotros como evangélicos lo hemos visto en una menor, perdón, de menor manera, pero hemos escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, como hermanos digamos, en los primeros años en que se empezó a compartir el evangelio y a expandir, eran sacados de algunas regiones, ¿verdad? Apedreados, perseguidos, en nuestro país. Hoy ya el cristianismo y las diversas corrientes pues son más aceptadas. Quizá lo podemos ver con otros grupos, pero sí existe. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, ahora respecto a la multirreligiosidad, se refiere más específicamente a la interacción y relación entre las diferentes religiones en un mismo lugar o contexto. Es decir, todas coexisten en ese lugar, pero hay contacto entre las distintas tradiciones religiosas en una sociedad o en un área geográfica determinada. ¿Qué puede implicar esto? Bueno, la presencia de lugares de culto de diferentes religiones en una misma zona, el intercambio cultural y espiritual entre sus seguidores de diferentes creencias y la colaboración interreligiosa entre ellas. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos es una multirreligiosidad, pero digámoslo de una misma línea, porque me compartía una hermana, que, por ejemplo, el que ellos puedan tener un lugar de reunión es muy caro, muy, muy caro. ¿Y qué pasa? Bueno, que un templo lo tienen que compartir con otras denominaciones. Por ejemplo, los sábados se hace el servicio de la Iglesia de Dios, pero los domingos lo tienen los bautistas o lo tienen los pentecostales o lo tienen los católicos, porque es muy caro para ellos. Y en esta forma es que pueden coexistir todos, si bien no tienen las reuniones el mismo día ni en el mismo horario, pero sí pueden llegar a coexistir todas y además a tener un intercambio cultural y espiritual entre ellas. Pero estamos hablando en este caso del cristianismo. Sin embargo, pueden hacerlo entre diferentes religiones, ya sea que se encuentren en un mismo lugar o contexto. En la multirreligiosidad, en el marco legal igualitario que caracteriza a la multirreligiosidad, no basta con la tolerancia, sino que las relaciones se basan en el respeto a la igualdad entre la diversidad de opciones del creer, como también en el no creer. De este modo, la multirreligiosidad se convierte en un elemento que define nuestro mundo actual y en un fenómeno de crecimiento que se sustenta en tres bases. ¿Cuáles son estas tres bases? Número 1, la tradición. Número 2, la conversión.
Y número 3, la migración. ¿Les suena? Sí, ya lo vimos en la primera parte de la clase. La mayoría de las sociedades del pasado se caracterizaron en gran medida por la diversidad religiosa, es decir, estaban ahí presentes las religiones, se respetaban, pero no convivían entre ellas. Pero tras la aceptación del marco de respeto a la libertad religiosa en un plano de igualdad, llevaron a que estas relaciones pasaran de mayorías y minorías a una unificación en el trato y en un proselitismo en ambas direcciones. Yo te presento qué es en lo que creo, tú me presentas en lo que crees, podemos bien tener un diálogo interreligioso, podemos hablar, podemos conocernos desde desde el respeto, y vamos a ver además cuáles son las bases de la multirreligiosidad o de los multirreligiosos. Una de ellas es la conversión. ¿Por qué? Porque este es un factor de diversificación religiosa. Los conversos no vienen de otros lugares, sino que los lugareños que han optado por cambiar su religión o abrazar una nueva, ya sea que antes fueran ateos o no religiosos. Y el impacto suele ser más notable cuando la religión hacia la que se produce la conversión tiene diferencias con la anterior, mayoritariamente en sus prácticas y en los modelos religiosos. Bueno, esto es hablando de la conversión. Ahora, respecto a la migración, la libertad religiosa ampara a los migrantes para no renunciar a sus creencias religiosas propias en el nuevo lugar en el que se encuentran, es decir, en la nueva patria de adopción. Fíjense, algo muy común es que lo encontramos en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Brasil, que se encuentran todas estas religiones traídas por los migrantes, porque son naciones en las que hay una gran diversidad de gente de diferentes lugares. Y entonces esto va haciendo que se configure una nueva topografía con ciudades en las que cada vez es más visible la diversidad de templos, los centros de oración o meditación y otros espacios donde se difunden las creencias religiosas. Incluso van a surgir nuevos locales interdenominacionales, es decir, iglesias donde se pueden reunir, como les compartía, por ejemplo, en Estados Unidos, servicios de diferentes corrientes o denominaciones cristianas, donde solamente, por ejemplo, vemos en algunas fotografías, y ustedes pueden observar iglesias de Estados Unidos, van a encontrar en algunas una cruz, pero sin tener la imagen de un Cristo crucificado. ¿Para qué? Para evitar generar conflictos. O en algunas de estas iglesias ya no van a encontrar ni a la Virgen ni a ninguno de los santos, para que todas puedan tener su lugar de reunión en estos espacios sin que les genere algún conflicto. Pero también vamos a encontrar que han aparecido espacios interreligiosos, es decir, espacios donde pueden tener su expresión diversas formas de religión, donde se minimizan los rasgos distintivos que pudieran resultar agresivos, o en este caso se excluyen los símbolos que caracterizan a diversas religiones. Incluso han surgido espacios multiconfesionales o de múltiples creencias que buscan una neutralidad tal en los símbolos externos
que puede servir para cualquier propósito religioso, espiritual o de recogimiento, sin connotaciones religiosas. Una de ellas es, por ejemplo, la Capilla Rothko en Houston. Y me encantaría, por favor, que puedan escuchar acerca de qué se trata esta capilla. Es una sala que se encuentra presidida por pinturas simples en escalas de colores sin motivos definidos. Su autor fue Mark Rothko. Intentó que estas pinturas simbolizasen la fuerza de una espiritualidad que va más allá de las formas, para que ningún seguidor de ninguna creencia, por muy abstracta y descarnada que fuera en su expresión, se sintiera incómodo, sino que es un espacio para el culto como un mero recogimiento espiritual. Es decir, aquí no van a encontrar ninguna especie de símbolo. Es un lugar al que espero algún día poder ir y ustedes también, acudir a esta capilla en el que se pretende que uno vaya a experimentar la espiritualidad, a vivir la espiritualidad sin ningún símbolo de alguna creencia religiosa específica. Y aquí un poquito de lo que pueden encontrar en la Capilla Rothko. ¿Lograron ver algún símbolo religioso? Ninguno, ¿verdad? No se oye, bueno, se oye un sonido, pero no se ve nada. Ah, ok. Es que ese sonido, hermana, es digamos, un sonido general. ¿Para qué? Para que pudiéramos visualizar que no hay ningún símbolo religioso. Por Mire. ejemplo, ustedes esto que ven aquí, este triángulo es un llamado a la unidad de todas las religiones hacia la espiritualidad. A ninguna religión en específico. Ajá. No hay imágenes, no vamos a encontrar santos. La persona que acuda ahí es solamente para tener una conexión espiritual con la deidad en la que crea. Sí, y aquí es que pueden... Perdón, es que en su pantalla se quedó en ejemplos de movimientos de reforma. Ahí se quedó fija la pantalla. No me diga. Sí, desde ahí se quedó todo fijo. Ay, no. A ver. ¿Ahí puede ver mi pantalla, mi hermana? Ajá, clase 4, posmodernismo, sí. Ahí sí ya se ve. Bueno, ahora para el repaso. ¿Y ahí ya se logra ver? Sí, ahí sí ya se ve el triángulo. Ok. Muchísimas gracias, hermana Irma. De pronto falla un poquito la conexión y a veces eso no permite, ¿verdad?, que se puedan ver el resto de las imágenes, pero no se preocupe. Yo con calma les voy a enviar toda esta información, tanto las diapositivas de la clase correspondiente a la número 3 como la número 4 que estamos viendo. Y cualquier duda o comentario, con confianza, usted me puede decir. Gracias, claro que sí. Para servirle. Y entonces pongo el video para que lo pueda ver. Déjame regreso. Y esta es la Capilla Rothko.
la pudo ver mi hermana Irma? Creo que está muteado su micrófono. Ah, sí, es cierto. Sí, es que digo que es un espacio muy grande con mucha naturaleza, como para caminar con tranquilidad, disfrutar todo el entorno. Así es, Y justo como lo que yo decía, menciona. también mucha meditación. Sí, y la idea es tener una conexión espiritualidad, en este caso con la deidad en la que usted crea. Aquí convergen todas las creencias, todas las religiones, es por eso que no hay ningún símbolo, están estas pinturas en color negro y van a poder disfrutar de un espacio donde también hay naturaleza, donde pueden tener un momento de recogimiento espiritual para que pueda acudir cualquier persona con alguna creencia o aún si no creyere en ninguna. Vamos a hablar también acerca de la espiritualidad individualizada. ¿Cuál es esta espiritualidad individualizada? Es la espiritualidad sin religión institucionalizada, es decir, yo creo que me conecto con alguna deidad, pero no creo en ninguna institución religiosa. ¿Qué es esto? Es un fenómeno que describe la tendencia de las personas a buscar y construir su propio camino de la espiritualidad, al margen de las estructuras, de los dogmas y las autoridades de las religiones tradicionales. ¿Qué es esto? En lugar de adherirse a una fe preestablecida, el individuo se convierte en arquitecto de su propia cosmovisión espiritualidad. ¿Por qué es esto? Bueno, porque tienen la opción de que en esta cosmovisión espiritual se puede seleccionar prácticas, creencias y valores de diversas fuentes, como les compartí al inicio de la clase. Por ejemplo, del cristianismo tomo la oración, pero del Islam tomo este concepto de espiritualidad, pero de por ejemplo, la mexicanidad tomo este valor. La persona va haciendo la religión a su modo y esto es de acuerdo a su experiencia personal, lo que le resuena, lo que le gusta, lo que le atrae. Esto es a lo que se refiere la espiritualidad individual o individualizada. ¿Cuáles son sus características? La autonomía y personalización. El individuo es el centro de su búsqueda espiritualidad, de búsqueda espiritual, perdón. Se valora la experiencia personal por encima de la autoridad externa y la espiritualidad se adapta a sus necesidades, pero también a sus preferencias. El sincretismo y eclectismo. Es común que las personas combinen elementos de diferentes tradiciones religiosas o espirituales. Por ejemplo, alguien puede practicar yoga, meditar con mantras budistas, creer en la reencarnación y al mismo tiempo identificarse con ciertos valores cristianos. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Lo estamos viendo especialmente con generaciones más jóvenes. Otra característica de la espiritualidad individualizada, el enfoque en el bienestar personal. A menudo se orienta hacia la búsqueda de la paz interior, la felicidad, el autoconocimiento y el desarrollo personal, más que hacia la salvación o a la adhesión a un código moral absoluto. Mientras yo me sienta bien, mientras esté en paz conmigo mismo, mientras busco mi felicidad,
todo aquello que me pueda servir de diferentes religiones lo voy a tomar. Uy, y esto es bien importante, la desconfianza en las instituciones. ¿Por qué? Porque hay una marcada desconfianza hacia ellas por lo rígidos que son, por los dogmas, hay cosas que no les gustan, por la hipocresía o considerarlas hipócritas o irrelevantes para la vida moderna. Esto no implica necesariamente un rechazo de Dios o hacia lo trascendente, sino a las formas organizadas de la religión. Y es común que hoy día escuchemos, yo soy religioso, perdón, yo soy espiritual, pero no soy religioso, porque no confío en las iglesias, no confío en las instituciones. Y esto es muy común oírlo porque, les decía, sobre todo en generaciones más jóvenes, por los escándalos que se han dado en ciertas religiones. Fíjense, acaba de salir un documental sobre Marcial Maciel, un sacerdote católico, ¿verdad? Que sabemos que cometió atrocidades amparándose en, pues, en el poder que él tenía dentro de esta institución religiosa. Y hoy día, algunos jóvenes que rechazan la institución católica no solamente es contra esta institución, sino contra todo aquello que represente para ellos la hipocresía dentro de la religión. Y entonces es por eso que escuchamos, yo soy espiritual, no religioso, o yo estoy en una relación con Dios, yo tengo una relación estrecha con Dios, pero no me interesa pertenecer a ninguna religión. Y otra característica que vamos a encontrar es el fenómeno de la secularización y el auge de la irreligión. ¿Quiénes son estos? Ya estamos en la última parte de la clase. ¿Quiénes son los irreligiosos? Los no afiliados, los ateos y los agnósticos. La secularización es un proceso complejo que describe la disminución de la influencia de la religión en la vida pública y privada, así como la pérdida de la autoridad en las instituciones religiosas dentro de la sociedad. Contrario a las predicciones de algunos sociólogos del siglo XX que anticipaban la desaparición de la religión, la secularización no ha significado un fin de lo religioso, sino una transformación de sus formas y expresiones. La secularización puede entenderse en varias dimensiones. La primera es la societal. Se refiere a la diferenciación de las instituciones sociales, política, educación, economía y ciencia de la esfera religiosa. Es decir, la religión deja de ser el marco principal que organiza la vida social y moral. Y sus funciones están asumidas, en este caso, por otras instituciones seculares. La segunda, ¿cuál es? La secularización organizacional. Implica la pérdida de poder e influencia en las instituciones religiosas formales, en las iglesias o en las denominaciones, en la sociedad. Esto se refleja en la disminución de la asistencia a los servicios religiosos, la reducción en el número de clérigos y la menor participación en actividades eclesiásticas. Y yo creo que esto tendríamos que revisarlo y ponerle gran atención. Revisar, por ejemplo, si dentro de nuestra comunidad de fe está pasando esto, la secularización organizacional, es decir, si hemos visto que se ha reducido el número de miembros, si hemos visto que también hay una menor cantidad de pastores o seminaristas,
Y si es que los miembros de la comunidad ya no desean tener actividad o tienen una menor participación dentro de las actividades de la iglesia. Es importante porque aquí necesitamos prestar atención. La siguiente, la secularización individual. ¿Cómo se manifiesta? En la disminución de la religiosidad personal, la creencia en las doctrinas religiosas y en la práctica de los ritos. Las personas pueden mantener una fe privada, pero no necesariamente se traduce en una afiliación o participación activa en una comunidad religiosa. Y este es un fenómeno que, por ejemplo, a nosotros no nos es desconocido, porque encontramos pues hermanos que, por ejemplo, se presentan solamente el día de la Cena del Señor. ¿Sí lo han visto? Quizá hay hermanos que durante gran parte del año o durante el año no los vemos en el templo, pero están presentes solamente cuando se lleva a cabo la práctica, en este caso de la Cena del Señor. El auge de la irreligión. ¿Qué es esto? Es una de las consecuencias más visibles de la secularización. Este grupo, a menudo denominado como no afiliado o nones, del inglés none of the above, incluye a personas que no se identifican con ninguna organización religiosa. Y aquí vamos a encontrar a los no religiosos. ¿Quiénes son los no religiosos? Aquellos que no tienen un interés más que circunstancial por la religión. No conforman ellos una identidad, no tampoco están dispuestos a realizar las prácticas ni los modos conscientes de pensar en la religión. Estadísticamente, la categoría de los no religiosos tiene un claro crecimiento, rondando los 1.000 millones, es decir, son solamente superados por los musulmanes y los cristianos. Frente a esta categoría marcada por la indefinición, es gracias al postmodernismo donde hay una posición fuerte del ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Bueno, se caracteriza por tener la certeza de que no existe ninguna entidad sobrenatural ni ningún Dios, que tras la muerte no hay supervivencia más allá de la memoria o de la biología de la transformación de materia y energía, y que la práctica religiosa no tiene sentido más allá de vehicular estrategias de dominio o ilusorios consuelos. El ateísmo hace 2 décadas era mucho más nutrido, pues esta ideología era oficial, sobre todo en los países comunistas, como la entonces Unión Soviética, en la que se enseñaba el ateísmo como un sistema educativo, incluido el universitario. Y era requisito para formar parte del Partido Comunista y de los privilegios que de ello derivaban. Así que se hacía una explícita profesión del ateísmo que denominaban como el científico. En América Latina, aunque es una menor cantidad, sí está presente y lo vamos a ver, por ejemplo, en que América Latina en su mayoría son católicos, pero también vamos a encontrar el 1.1% de la población es atea. Los evangélicos o protestantes formamos el 0.3%. También hay agnósticos y creyentes sin afiliación formal a ninguna religión. ¿Quiénes son los agnósticos? Son aquellas personas que consideran que no es posible conocer con certeza
si existe o no un ser supremo, Dios o alguna realidad trascendente. El término agnosticismo viene del griego agnosis, que significa sin conocimiento. Fue popularizado en el siglo XIX por el científico inglés Thomas Huxley para expresar una postura distinta al ateísmo y al teísmo. ¿Cuáles son las características del gnosticismo? Son aquellas personas que consideran que no es posible, veíamos, ¿verdad?, conocer con certeza si existe un ser supremo como Dios o no. Y son personas que no muestran interés por los temas de fe, de Dios o de lo espiritual. No se identifican necesariamente como ateos o agnósticos. En este caso estamos hablando de los indiferentes religiosos. Y no les importa que los consideren o no consideran, perdón, relevante la religión en su vida cotidiana. ¿Qué más podemos hablar de los indiferentes religiosos? Tienen un desinterés práctico, es decir, no niegan ni afirman la existencia de Dios, pero tampoco buscan respuestas ni se preocupan por la religión. Tienen prioridades distintas. Centran su atención en la vida diaria, en el trabajo, la familia, el entretenimiento, el dinero, el placer, sin considerar lo trascendente. Además, tienen una actitud pasiva, pueden participar en las prácticas religiosas como las bodas, los bautizos, las festividades, pero lo hacen por costumbre social o familiar. ¿Por qué? Porque no tienen una convicción personal. Y otra característica es el crecimiento en la modernidad, en contextos secularizados, en las sociedades modernas y urbanas. El grupo de los indiferentes ha aumentado porque, escuchen bien, la religión se percibe como algo opcional o irrelevante. Fíjense cómo ya vimos a estos tres grupos, los no religiosos, ¿verdad? Los ateos, los agnósticos y los indiferentes. Y es preocupante este último grupo porque, pues para ellos es, hay un desinterés por todo aquello que representen los temas que tienen que ver con la fe, con Dios, con lo espiritual. Es decir, no es importante, no lo consideran relevante para su vida cotidiana, no tienen un interés más allá de, en caso de que puedan asistir a alguna celebración, algún rito, lo hacen por mera costumbre. No es que tengan una convicción personal por ver que hay más allá, no se preocupan por encontrar respuestas y por el simple hecho de decir, pues yo no niego ni afirmo que exista Dios, con eso estoy bien. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer dentro de este postmodernismo y todo lo que ello conlleva. Y este es un llamado especialmente para nosotros como evangélicos, el seguir compartiendo, sobre todo, como les he dicho en las generaciones anteriores del seminario, a las nuevas generaciones, dentro de nuestra institución, pero también más allá de ella. Hasta aquí hemos terminado las clases 3 y 4. ¿Alguna duda, algún comentario, mi hermana Irma? No, hermanita, muy está muy claro todo. Bueno, ahorita hay que repasar, ¿verdad? Para poder estar ahí en el juego, porque si no, no vamos a poder. Sí, muy interesante. Sí, Bueno. hay mucha información muy importante, muy valiosa. Sobre usted hablaba sobre el método para poder practicar el culto a nuestro Dios en Estados Unidos, porque tenemos también conexión con las hermanitas de allá. Y a mí me sorprendió,
porque, no sé, creo que hubo una polémica porque en una transmisión se vio que había una cruz Sí, y sí ahí recuerdo. juntas y todo eso. Entonces, pues bueno, ya explicada la situación, que bueno, no sé, este, hay personas que nos, que creemos que el tener una cruz, porque, por ejemplo, hay Biblias que traen una cruz y que son Biblias, pues no he revisado bien si son Reina Valera o o de alguna otra, pero traen una cruz como portada. Sí, dice la Sagrada Biblia o Sagradas Escrituras y trae una cruz. Me explicaban que no es malo tenerla, sino lo malo es adorarla, ¿no? O sea, darle una relevancia que no tiene la importancia. Pero, bueno, nosotros nunca lo hemos tenido. Yo me dediqué un tiempo a vender Biblias porque pues, me dediqué este, a la venta de los libros. Y pues traía yo la guadalupana, traía la que traía al Papa de ese tiempo y los que traían la cruz y eso, pero pues yo no lo consideré como que algo maligno para mi hogar, ni mucho menos, ¿no? Pero hay gente que le da mucha importancia a una cruz. Y pues nosotros entendemos bien la dinámica que tienen que practicar las hermanitas, en especial porque creo que en muchas iglesias somos más mujeres que varones, que la importancia es tener un lugar para adorar al Señor, para conocer de su palabra, no lo que nos rodea, porque en sí, pues el lugar, uno diría, está consagrado a Dios. En su momento alguien lo hizo a su Dios, no al que conocemos, sino a su Dios. Pero bueno, no hay otra cosa. O se reúnen en hogares o alquilan un lugar. Puede ser un auditorio, puede ser un estadio, no sé, ¿verdad? Hacerlo como muchas veces se ha hecho, ¿verdad? En la vía pública o en un parque, un lugar ecológico, no sé. Yo creo que la importancia es esa, adorar al Señor. Pero bueno, porque ellos no tienen privilegios como nosotros, ¿verdad? Sí, Sí, hermano. así es, mi hermana, y de eso se trata la adaptabilidad, ¿verdad? Que ya también veíamos. Bueno, eh, dependiendo del lugar y la zona en la que te encuentres, nosotros tenemos la bendición que aquí es mucho más fácil el poder tener los lugares de reunión para hasta ahora, este, cada iglesia, cada denominación tiene sus lugares de encuentro para realizar pues las reuniones, los cultos, los servicios, como le quieran llamar. En el caso de ellas no es así y todavía es más complicado en Europa porque algunos de los templos ya no se utilizan como lugar de reunión de culto, sino que ahora ya han sido transformados en cafeterías, en antros, etcétera. Entonces, bueno, tenemos nosotros la bendición en América Latina hasta ahora de poder tener los servicios dentro de nuestros lugares que ya están establecidos para reunión y solamente para nosotros. En otros lugares no es así. Y también, pues tenemos que respetar esa parte, ¿verdad? Y ser sensibles ante las necesidades de nuestros hermanos. Sí, y creo yo que nuestra mente, no sé, no sé los demás, yo hablo por mí, tener la mente abierta porque por ejemplo, en los eventos que tenemos, pues hemos alquilado auditorios, hemos alquilado salones sociales que por la noche, todavía hasta en la madrugada, hubo una boda común, ¿verdad? Que sacaron los borrachitos y todo eso, limpiaron todo y llegamos nosotros a hacer un servicio de adoración al Señor o de conocimiento de la palabra y pues no le veo algo que nos contamine, pero hay gente que se aferra tanto a lo que cree en santidad que, bueno, a veces erramos, ¿no? Así Y creo es. que ya entramos en una área de fanatismo.
Es Entonces, correcto. Que eso también no, lo vamos a abordar más adelante. no nos ayuda. Sí, Así es. pero bueno, es mucho trabajo, usted lo decía, es mucho trabajo, tenemos mucho trabajo. Y bueno, a veces, bueno, yo en mi edad digo, creo que el tiempo se acaba y quizás no he hecho gran cosa, habiendo tanto por hacer. Pero Bueno, nunca es muchas, tarde. ¿no? Ahí en eso estamos, en eso estamos. Eso. Esa es nuestra misión. Ahora ya tenemos más armas, sí, el Eso, mi seguir hermana Irma. conocimiento, tenemos más armas para poder pregonar la palabra de nuestro Dios. Así es, y más herramientas también para compartirles aún dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? El poder ser tolerantes, el poder escuchar acerca de otras ideologías sin que esto vaya a permear en nuestras creencias, pero sí que conozcamos. Eso les decía desde el inicio, es importante conocer desde el respeto para saber qué es lo que está pasando con los nuevos movimientos religiosos en esta época, en nuestro mundo, y saber el terreno que estamos pisando. Pero bueno, Dios permita que sigamos con las demás clases la próxima semana. Dios mediante, nos estamos saludando el próximo lunes. Mientras, les voy a enviar tanto la información de la clase 3 como de la clase número 4. Nos faltó el último subtema de la clase 4. Lo vamos a ver, primero Dios, el próximo lunes. Y también les envío el ejercicio con calma. No se preocupen, es que lo respondan a su tiempo, lo pueden hacer las veces que consideren. Es simplemente para que se diviertan aprendiendo. ¿Cómo? Reforzando el conocimiento que ya vimos. Muy único. Muchas gracias. Que Dios la No, para bendiga. servirle. Gracias igualmente, mi hermana Irma. Ya, se acabaron los 30 grados. Se ha venido un aguacero que gracias a Dios ya está lloviendo. Bendito Dios. Sí, que tenga un bonito día. Que Dios la bendiga. Gracias igualmente, mi hermana Irma. Pasa vos. A usted sea la paz, hermanita. Gracias. Mi hermano, si gusta parar la grabación, muchas gracias.